El tiempo siempre te acompaña. Ve y oye todo lo que haces y todo lo que dices. Para muchos esta es la historia más triste de esta serie, para otros es simplemente otra historia, pero para mí este hombre simplemente no tuvo suerte en la vida. Pues si recordamos la historia de Bartosz, que ya analizamos en este canal, lo triste de su historia es que su final era algo que no esperábamos que pasara, pero en el caso de Helge, desde el principio ya sabíamos que a este hombre le iba a ir mal. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Cuáles fueron las tragedias en la vida de Helge? Y es por eso que si quieres conocer más de su historia, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Helge Doppler de la serie Dark. Como ya sabes, en esta sección del canal estamos analizando la historia de los personajes de Dark. En el capítulo anterior hablamos de la historia de Charlotte Doppler. Te voy a dejar el link de la lista de personajes por aquí arriba para que puedas ver la que más te guste. ¡Qué buen servicio! Espera. No hagas nada. Ahora sí vas a hacer algo. Suscríbete. XD. También me debería informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que sin más dilación, vamos a la acción. Helge Doppler en esta historia fue presentado como el hijo de Bernd y Greta Doppler y el padre de Peter Doppler. Se desempeñó como personal de mantenimiento de la planta de energía nuclear de Winden, pero su función principal en esta serie fue ayudar a Noah en sus planes de construir una máquina del tiempo, a costa de la libertad de la vida de varios jóvenes de Winden. Helge nació en 1944 de Greta Doppler, sin embargo, aunque Bernd era su padre en la historia, este no era su padre biológico. Su padre biológico fue un hombre que no apareció en la serie llamado Anatole Bellew. Esto lo sabemos por el árbol genealógico que apareció en el capítulo 3 de la tercera temporada. Además, su madre Greta describió las circunstancias de su concepción como que nacido no por amor, lo que nos da a entender que lo más probable es que fuera víctima de abuso por parte de este hombre. Actualmente desconocemos si Bernd era consciente o no de cómo fue la concepción de su hijo, o si sabía que no era el padre biológico de Helge, pero lo que sí sabemos es que sí quería a su hijo, muy diferente a su madre, la cual siempre fue fría y estricta con Helge, además que no solía mostrarle ningún tipo de afecto. Incluso por sus palabras hacia Noah, podemos decir que la existencia de Helge era algo traumático para ella. Ya en este punto comenzamos a ver que la vida de Helge era un poco complicada, pues aunque nació en una familia adinerada, no pudo disfrutar del cariño de su madre como lo haría cualquier niño normal, pero lo peor, apenas estaba a punto de comenzar. Sin embargo, su historia en esta serie comienza en el año de 1953, como un niño tímido y tranquilo, el cual tenía como afición coleccionar pájaros muertos, como también lo haría de niña su futura nuera Charlotte Doppler. El 10 de noviembre de ese año, mientras pasaba por el sitio de construcción de la planta de energía nuclear, ve a los policías en los cuerpos recién descubiertos de Erik Ovendor y Yasin Fries. Al llegar a su casa para informar sobre lo que ocurría, su madre lo regaña y lo obliga a desvestirse en el vestíbulo de la entrada, pero su padre sí se interesa por la historia y asume que los encargados de la industria del carbón están intentando sabotear el proyecto de construcción de la planta de energía nuclear que él está liderando. Para su insuperable mala suerte, Helge Doppler estaba destinado en esta historia a conocer a Ulrich Nielsen, el cual había viajado en el tiempo del año 2019. Él, completamente seguro de que el niño cometería crímenes en el futuro, lo persigue y lo golpea varias veces con una piedra, en un intento de matarlo, pero al parecer Ulrich sí creía que lo había matado, pues el niño quedó sin signos vitales, así que lleva su cuerpo y lo deja en el búnker. Sin embargo, como lo vimos en el video sobre Noah, el tiempo no permite que las personas que tengan una versión más vieja y con un propósito y destino mueran, por lo cual Helge, como por un milagro, se reanima y despierta, estando encerrado en el búnker y con una cicatriz en su rostro que nunca desaparecerá. Es en ese búnker donde presencia la apertura de un agujero de gusano, donde puede ver del otro lado a un joven tan confundido como él, y después de tocar sus dedos con este joven, el cual era Jonas Kandal, es teletransportado al año de 1986.
En ese año, Helge conoce a Noah, el cual lo cuida por un año y ve cómo completa su silla para viajar en el tiempo. Después Noah utiliza a Helge para probar nuevamente su invento ya terminado, amarrándolo a la silla y diciéndole que Dios lo había elegido. La silla está envuelta en una cámara donde se puede escuchar fuertemente el sonido tic-tac del reloj. Helge es transportado de forma exitosa el 23 de junio del año de 1954. En esa época ya él se daba por muerto, tanto por su familia como por la policía. Él entra a la mansión lleno de cicatrices pero vivo, y su madre Greta, a pesar de sus reservas, está encantada de verlo y le agradece a Dios por devolverlo. También recibe la visita de Egon Tiedemann, el cual intenta interrogarlo, pero su experiencia lo dejó tan confundido que no podía hablar con la gente, y a pesar de que su madre le grita, Helge permanece en silencio. Sí, Helge estaba muy confundido. Recordemos que esta máquina del tiempo fue la causante de la muerte de los primeros sujetos de prueba, y aunque Helge sobrevivió, no queda duda que viajar en esta máquina sumado a los golpes de Ulrich fueron los causantes de sus problemas mentales. Sin embargo, su madre Greta era una mujer muy devota, por lo cual entra en contacto con el sacerdote de esa parroquia, pero este era nada más y nada menos que el mismo Noah. Él dice que cree que su hijo está poseído por el diablo. Ella llama a Helge para que baje, pero para sorpresa de ella, cuando ve a Noah corre y lo abraza. Noah le dice a Helge que el tiempo siempre está con él, que ve y oye todo lo que hace y dice, así que le dice que le demuestre a su madre que no existe razón para que ella se preocupe, pidiéndole que lea un pasaje de la Biblia. Él lee el pasaje, lo cual sorprende a su madre, y por último le dice unas palabras que le hacen entender que no debe hablar sobre lo sucedido con él. Tiene que darle tiempo. Estoy seguro de que está eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Puedes conservarla. Después de esto, el 26 de junio de 1987 recibe nuevamente la visita de Egon Tiedemann, pero solo desea saber si conoce a la mujer de la foto. Helge le dice que no la conoce, pero la llama el demonio blanco, sin revelar de dónde sacó esta información. Le dice a Egon que esta mujer quiere matarlos a todos, y aunque Egon le dice que esta mujer ya está muerta, Helge le responde que ella no ha comenzado todavía. De esta manera, Helge crece con algunos problemas para expresarse fluidamente. Sin embargo, en algún momento de su vida, tuvo un romance con una mujer llamada Ulla Schmidt, la cual por alguna razón lo abandona estando embarazada de él, llegando hacia el año de 1986, donde lo vemos como limpiador de la planta de energía nuclear, pero secretamente fue contactado nuevamente por una versión anterior de Noah. Lo convence para crear la misma máquina del tiempo en la cual viajaría su versión infantil del año siguiente. Así que Helge, como secuaz de Noah, no solo le ayuda a construir esta máquina del tiempo, sino que también secuestra a los jóvenes que le dice para usarlos como conejillos de India, siendo Max Nielsen el primero de estos jóvenes, el cual era de su propia época, pero al intentar transportarlo el chico muere. Pero también usa el portal para viajar al año 2019, donde captura a Eric Ovendorf y lo mantiene cautivo en el año de 1986, hasta terminar los preparativos para probar de nuevo su máquina del tiempo. Después de eso se traslada nuevamente al año 2019 para hacerse con Yasin Fries, pero estos dos jóvenes mueren, así que se encarga de dejar sus cuerpos en el año 1953 en el sitio de construcción de la planta de energía nuclear de Vinde. Pero, ¿por qué no funciona? Sé paciente. Lo hará. No quiero hacerlo más. Helge, a pesar de sus acciones, sentía remordimiento por sus actos, y es por eso que vemos en esta trama que intenta oponerse a Noah, pero al final no puede contra la voluntad de Noah, y es por eso que se acerca a la mujer que Noah le había dicho desde pequeño que era mala, Claudia Tiedemann. Helge le regala el libro Un viaje a través del tiempo, pero Claudia parece ignorarlo. Pero no tardó mucho tiempo hasta que la investigación de la desaparición de Max Nielsen llegara hasta él, y es por eso que recibe la visita de Egon Tiedemann, el cual sospecha de él por tomar la ruta de la carretera estatal, y aunque Egon acepta cambiar el día de la entrevista, Helge finge no estar en casa. Helge también recibe la visita de un extraño anciano que parece conocerlo, el cual le dice que Noah lo está engañando y que debe parar, que no cometa los mismos errores que él cometió, pero Helge, confundido, solo se va. Más tarde Noah vuelve a contactarlo y lo convence de secuestrar a un último joven, Jonas Kandar, el cual era necesario para que su versión joven viajara del año 1953 a 1986. Pero después de esto, Helge se ve involucrado en un accidente, pues mientras espera por el cambio de luces estacionado, un carro conduce estrepitosamente hacia él. Al salir del coche, el otro conductor era el mismo anciano que intentó advertirle sobre Noah. Este anciano muere, pero
Pero ya en 1987, mientras que Helge está en el hospital, recibe la visita de Claudia Tiedemann, la cual quiere saber por qué le dio ese libro. Helge, pensando que ella podía entenderlo, le dice que el tiempo siempre está con ella, pero ella le dice que no entiende, a lo que él le comenta que no dijo que existe una lucha entre el bien y el mal, y que los viajeros pueden deshacer todo. La agarra por el brazo y le dice que nunca debe confiar en él, pero Helge nunca vuelve a verla. También ese año recibe la visita de Peter Doppler, el cual era el hijo resultante de su relación con Ulle Schmidt. Helge no vuelve a ver a Noah y se dedica a terminar de criar a su hijo Peter, quien terminaría formando una familia con Charlotte. Pero Helge, a medida que iba pasando el tiempo, sus traumas hicieron que fuera diagnosticado con demencia, pero pronto volvería a recordarlo todo. Ya estando en el año 2019, Helge, ya anciano y demente, puede recordar vagamente lo que pasó después de que todo Vinden se alborotara por la desaparición de Erik Ovendorf, por lo cual se escapaba del asilo constantemente, diciéndole a todos que tiene que decírselo, que tiene que parar, pues se sabía que pronto su versión de 1986 raptaría a otro joven, pero todo lo demás solo lo ven como un viejo demente. Así que mientras se encuentra reposando y en tratamiento médico, recibe la visita de Guri Nielsen, quien comienza a hacerle preguntas sobre la desaparición de Max Nielsen. Pero Helge se altera al verlo, pues este hombre es el mismo que casi lo mata cuando estaba pequeño. Su pulso sube aceleradamente, mientras le dice a Uri que sabe quién es y que puede cambiar el pasado y el futuro, pero los médicos sacan a Ulrich. Helge, decidido a evitar que su yo del pasado cometa esos crímenes, se escapa nuevamente y se dirige a las cuevas, sin saber que estaba siendo perseguido por Uri Nielsen. Logra conseguirse con su yo del pasado, pero al intentar persuadirlo, este se escapa. Por lo tanto, Helge decide que debe detenerlo a todo costo, y es por eso que consigue un auto e intenta que este muera atropellándolo, pero en vez de eso Helge solo consigue morir en este accidente y asegurar que su propio ciclo se repita nuevamente. Helge no sabía que mientras él mismo existiera, ninguna de sus versiones pasadas podía morir, y es por eso que solo consigue hacer que su propio ciclo de sufrimiento se repitiera, pues gracias a él mismo, Ulrich viaja a 1953 para intentar matar a su versión más joven. Ahora bien, después de la desaparición de los viajes en el tiempo, se asume que Helge vivió una vida normal en el mundo original, siendo concebido de la misma forma y teniendo a su hijo con la misma mujer. Pues vemos a Peter muy feliz en la escena final, pero en esta oportunidad Regina se convierte en su hermanastra, pues una foto clave nos insinúa que Claudia y Bernd se casan en este mundo. Es por eso para mí que la historia de Helge no fue la más triste, pues él sabía que lo que hacía estaba mal y solo tomó cartas en el asunto estando viejo. Además, su final no fue el más trágico, pues asume que en el mundo origen todavía está vivo y sin sufrir todo lo que sufrió. Si te gustó este video, no te vayas sin darle mucho amor y suscribirte. Recuerda que también tengo mucho más contenido para ti y es por eso que te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá. Y nos vemos en el próximo video. Chao.